Hola a todos, en este video traigo la continuidad de lo que es el proyecto inventario. En este caso vamos a hablar específicamente de la clase DAO, ¿verdad? La clase que tiene la responsabilidad de conectar con la base de datos. Así que en este video básicamente vamos a hablar de dicha conexión, de cómo realizarla. Podemos observar, ¿verdad? En nuestro diagrama de clase o diagrama UML, ¿verdad? Que tenemos lo que es la clase POCO, ¿verdad? Que es una clase POJO básicamente, pero para aplicaciones.net. También tenemos a DAO Producto, que tiene la responsabilidad del CRUD, ¿verdad? De crear los registros, leerlos, actualizarlos y borrarlos del lado de lo que es C#. Y tenemos, ¿verdad? Lo que es nuestra clase DAO. Dentro de la clase DAO podemos observar que se encuentra como propiedad conexión, ¿verdad? De ámbito privado, al ser una propiedad. Y podemos observar que es de tipo SQL Connection. Para llegar a lo que es SQL Connection, primero vamos a hablar de lo que es SQL Client. SQL Client podríamos hablar de él como un paquete, ¿verdad? Un paquete el cual nos provee datos, los cuales nos proporcionan acceso a diferentes clases. Dentro de esas clases se encuentra la clase SQL Connection. Claramente contiene más clases como el Execute Non-Query, Execute SQL Data Reader, entre otras más. Pero vamos a hablar de lo que es el SQL Connection. El SQL Connection, ¿verdad? Es una clase que, en resumidas palabras, permite construir una conexión con la base de datos del SQL Server. Eso quiere decir que al de ser tipo conexión, vamos a tener de tipo SQL Connection, perdón, ¿verdad? Vamos a poder crear la conexión, ¿verdad? Siendo de tipo SQL Connection. Claramente, más adelante, ¿verdad? Van a interferir otros factores, pero pues en base al diagrama podemos ver que el SQL Connection es por medio del cual, ¿verdad? Vamos a poder crear la conexión. Esa clase, ¿verdad? Que nos permite construir la conexión con la base de datos. Y como método, tenemos lo que es conectar de ámbito público, y es de tipo booleano, ya que este método nos va a confirmar, de verdad, true or false, si se realizó la conexión con la base de datos o no. Podemos ver que DAO hace uso de la clase superglobal, que la clase superglobal es aquella que contiene todas las variables o constantes públicas a utilizar. En este caso, podemos observar la constante cadena conexión, que es de tipo string, y en la cual vamos a asignarle como valor lo que es el directorio de la base de datos. Por lo que DAO, para poder conectarse, hará de uso del superglobal, que contiene a la constante cadena conexión, que tiene como valor único, como valor constante, el directorio de donde se encuentra nuestra base de datos, para que así, por medio del DAO, conectarla directamente. Ahora, del lado de lo que es, ¿verdad? Visual, encontramos lo que es el formulario. Este formulario, ¿verdad? Es un formulario inicial, ¿verdad? Como dice, hacemos uso de las herramientas. El menú strip, que es este que encontramos acá arriba. El menú strip básicamente es una herramienta que permite crear menú de opciones. En este caso tenemos a productos y a proveedores, que son las tablas que utilizamos en este proyecto. De momento hemos modificado, ¿verdad? Lo que es productos para agregar y ver productos, donde pues al hacer clic, ¿verdad? Claramente nos va a conectar con los formularios de agregar productos y de ver productos. También hacemos uso, ¿verdad? De la propiedad de la herramienta, mejor dicho, que es status strip. Esta herramienta, ¿verdad? Lo que hace es mostrar información acerca de un objeto. Utilizaremos esta herramienta para confirmar o negar que se pudo conectar con la base de datos. Dentro de lo que es el status strip encontramos un label, ¿verdad? Por medio del cual se enviará el mensaje. Podemos observar dentro de lo que es el formulario inicial, ¿verdad?
que su estructura, por así decirlo, es diferente a lo que es el formulario de agregar productos y de ver productos. Esto es debido a que hacemos uso, ¿verdad?, dentro de sus propiedades, a la propiedad de LS-MDI container, esta que observamos aquí. El MDI container, en resumidas palabras, quiere decir que es un contenedor interfaz de documentos múltiples, una interfaz de documentos públicos, múltiples, disculpe. Eso quiere decir que es un contenedor, por lo que varias ventanas residen en una ventana principal, que en este caso es el formulario. Podemos observar que para cambiarlo, simple y sencillamente le damos en true or false, ¿verdad? Al ser una clase de un formulario de MDI container, ¿verdad? Será, podríamos decir en otras palabras, la clase padre, dentro de la cual estarán los formularios de agregar productos y de ver productos. Ya dentro del lado de lo que es el form, ¿verdad? En el lado de su código, podemos ver que conectamos los formularios al formulario inicial o al formulario padre, ¿verdad? En las líneas podemos observar de la línea 20, ¿verdad?, a la 27, donde en agregar producto, ¿verdad?, del el menú strip, instanciamos, ¿verdad?, un objeto de la clase agregar productos que está haciendo referencia a lo que es el formulario de agregar producto, y por medio de este, ¿verdad?, accedemos la propiedad MDI parent, que lo que esta realiza, ¿verdad?, como observamos, es que obtiene al formulario MDI, es decir, al formulario padre. Y ya sabemos que por medio de this, ¿verdad?, le asignamos, ¿verdad?, que se conecte. Luego, por medio del objeto agregar, ¿verdad?, enviamos un título, que es, en este caso, registro de artículos. Y por medio del mismo objeto agregar, damos la propiedad show para que al hacer clic dentro de el menú ese menú de opción, ¿verdad?, muestre la ventana. De igual manera, con lo que es ver productos, ¿verdad?, instanciamos un objeto de la clase ver productos que hace referencia al ver productos de parte del diseño. Y entonces le damos, ¿verdad?, le asignamos la propiedad por medio del objeto de MI parent, que como ya habíamos explicado, ¿verdad?, obtiene a la clase, al formulario padre. Y por medio de un texto, ¿verdad?, le enviamos un título, ¿verdad?, de consulta general de productos y le damos mostrar. Esto ocurrirá al hacer clic directamente en esa opción en el menú strip. Luego tenemos el super global, ¿verdad? En este caso podemos observar la constante, ¿verdad?, de tipo string, que como habíamos observado en día era cadena conexión. En este caso, en vez de estar vacía como en día, contiene ya directamente lo que es el directorio de la base de datos. En este caso, la base de datos utilizada es inventario, ¿verdad? Para poder obtener este directorio, lo que realizamos es que vamos a proyecto, ¿verdad? Y en proyecto le damos agregar nuevo origen de datos. En nuevo origen de datos confirmamos que sea base de datos, le damos siguiente, conjunto de datos. Podemos observar que es muy parecido a la hora de crear una base de datos dentro de lo que es Visual. Y aquí seleccionamos la base de datos. En dado caso, solo contenemos inventario, ¿verdad? Pero si hubieran más base de datos, solo seleccionamos la base de datos que vamos a utilizar y le damos mostrar cadena de conexión. Esto, ¿verdad?, sería el directorio, la locación de donde se encuentra la base de datos. Así que simple y sencillamente copiamos esto y le damos cancelar. Y esto sería lo que iría dentro de lo que es la constante de cadena conexión, ¿verdad? Sería el directorio, la localización de la base de datos. En dado caso de que tuviéramos que cambiar de base de datos, esto sería responsabilidad del super global, ya que la constante cadena conexión, al contener el directorio, si vamos a cambiar de base de datos, lo que hacemos es asignarle un nuevo valor a la constante de cadena conexión.
siendo esta la responsabilidad, ¿verdad?, del superglobal, contener el directorio, ¿verdad?, de la en cadena conexión, y si en dado caso se va a cambiar, esto ya sería responsabilidad del superglobal. Ahora nuestra clase, ¿verdad?, DAO, ¿verdad? Podemos observar en la línea 3 que tenemos system.data.sql client. Como habíamos mencionado anteriormente, lo podríamos interpretar como un paquete, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Decimos que vamos a usar a SQL client. Como atributos, ¿verdad? Ya habíamos observado en día que tendríamos a conexión. En este caso, gracias al SQL.client, el SQL client, accedemos a la clase SQL connection, diciendo que conexión va a ser de tipo SQL connection. Dentro de lo que es el método conectar, ¿verdad? Método booleano, tenemos una variable local, en este caso es éxito, ¿verdad? De tipo booleano y está inicializado en falso. Luego en la línea 20, ¿verdad? Tenemos una instancia del objeto conexión, ¿verdad? Donde llamamos, ¿verdad?, a su constructor, ¿verdad? Ya que es de tipo SQL conexión, es del tipo de la clase. Directamente lo instanciamos. Al instanciar este objeto, ¿verdad?, podemos observar en la línea 22 que podemos acceder a la propiedad connection string. ¿Qué es la propiedad connection string? La propiedad connection string es una propiedad que nos da con los parámetros, ¿verdad?, de la base de datos. Contiene todos los parámetros de la base. ¿Parámetros a qué se refiere con eso? Podría ser la ubicación de la base de datos, el servidor, si tiene un ID o una contraseña para acceder a la base de datos, el formato de la base, entre otras cosas, ¿verdad? Para obtener todos estos parámetros, lo único que hacemos es que llamamos al superglobal y a la constante cadena conexión, que como podemos observar, contiene el directorio, ¿verdad? La locación de nuestra base de datos. Luego tenemos un try catch, ¿verdad? Un control de excepciones, ¿verdad? Vamos a probar la conexión. Un test de conexión. Observamos en la línea 26 que haciendo uso del objeto conexión que es de tipo SQL connection, accedemos al método open. Este método open lo que realiza es conectarse, ¿verdad?, con la base de datos. Es, en otras palabras, ¿verdad?, es un objeto de connection, ¿verdad? Por medio del objeto de connection, establece la conexión física de un origen de datos. En este caso, que sería, ¿verdad?, con nuestra base de datos de inventario. Si esta conexión ocurre, la variable booleana, ¿verdad?, la variable local booleana que tenemos se volvería true. En caso de una excepción, ¿verdad?, vamos a enviar un mensaje a la pantalla diciendo que ocurrió un error y mostramos el dicho mensaje para que a la hora de que se dé un error se sepa la locación o el problema que ocurrió y le solicitamos que intente de nuevo. Cuando ya cuando el control de excepciones se haya cumplido y se haya conectado o no con la base de datos, vamos a retornar éxito, la cual tendrá un valor de true or false, dependiendo si se conectó o no. Y por último, ¿verdad?, tendríamos del lado de lo que es el formulario en su código, ¿verdad?, dentro del form load, ¿verdad?, a la hora de cargar el formulario, instanciamos un objeto de tipo DAO y por medio de él, ¿verdad?, decimos de que si DAO logró conectarse, llamando al método conectar, vamos a enviar a la etiqueta, ¿verdad?, que tenemos en el status strip, que la base de datos está lista. En dado caso de que no se haya logrado conectar, de que él sea false, vamos a enviar que la base de datos no se pudo conectar para poder confirmar o no si así ocurrió. Ahora corriendo lo que es el programa, ¿verdad?, podemos observar que es el formulario inicial, ¿verdad? Es nuestro formulario padre.
así podemos observar, ¿verdad? Por el menú strip, ¿verdad? Que nos da acceso a los demás formularios. Y recordando, ¿verdad? Que la propiedad, ¿verdad? El MDI container, ¿verdad? A la cual le asignamos que era verdadero, siendo este un formulario contenedor, podemos observar que contiene a las dos clases dentro de él. Y observamos que la base de datos fue conectada. En dado caso que la base de datos no fuera conectada, aparecería que no fue así. Y así, ¿verdad? Podemos observar cómo conectar una base de datos, ¿verdad? Vimos lo que es la estructura dentro de DIA y cómo realizarlo ya por medio del DAO. Recordando, ¿verdad? Que el DAO tendrá la responsabilidad de conectar a la base de datos, el superglobal, ¿verdad? Que contiene a la constante donde se encuentra el directorio de la base de datos, por lo que si vamos a cambiar de base de datos, el superglobal será responsable de dado caso y el DAO tiene la responsabilidad de conectar, que fue lo que observamos el día de hoy en este video. Gracias.